Ya, entonces vamos a lo referente a los gastos operacionales. ¿Sí? Entonces, este es otro dolor de cabeza para la empresa. Entonces, el control de los gastos. En general, los gastos operacionales, ¿no? Entonces, para que ustedes conozcan los gastos operacionales de una empresa, son tres. Los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros. Y entonces, en lo que refiere a estos gastos operacionales, ¿sí? Entonces, aproximadamente recomiendan que las empresas en los gastos operacionales un 22%. Si ya tienen un 22% con relación a las ventas, ¿sí? Ya es un valor considerado alto. Aproximado a un 22%. Entonces, veamos cuánto tiene la empresa en gastos operacionales. Entonces, dentro de eso podemos decir, siendo el rubro de mayor monto, alguno de ellos. Si es que se amerita o en general, únicamente le dejamos de esa manera. Entonces, los gastos operacionales que son administrativos, ventas y financieros, entonces veamos cuánto tiene en relación a su porcentaje. Entonces tenemos aquí gastos administrativos y de ventas 16,29%. Más los gastos financieros, ¿dónde están los gastos financieros? 4,61. 20,9%. ¿Qué diríamos referente a estos gastos operacionales? Que en este caso tiene 20,9, casi 21%. A ver, ¿qué diríamos? ¿Dónde está algún compañero? A ver, hablarán, por favor. Igual no se saldrán de las clases porque están un rato y se están yendo. ¿Sí? A ver, Esteban. Esteban. Dígame, Inge, ¿me escucha? Ya, entonces, ¿cómo pondríamos nosotros el análisis de los gastos operacionales? ¿Alto o bajo? Es alto. Ya. Sí, podemos tranquilamente poner que los gastos operacionales es un valor considerado alto, porque nos dice la técnica aproximadamente un 22%, que no supere un 22%, aproximado. Tenemos ya 20,9%, porque hemos sumado los porcentajes de esto. Y podemos tranquilamente lo que dice, sí, Esteban, que los gastos operacionales es un valor considerado alto o representativo. Es un valor considerado representativo o alto. ¿Ya? Entonces, todo esto, como les digo, son parte de las recomendaciones. En estos gastos, sí. En estos gastos generalmente es eso. Hasta a veces se baja un poco, dicen un 20%, algunos autores dicen. Porque, ¿qué es lo referente en lo que debe quedar utilidades para la empresa, no? Debe quedar las utilidades para la empresa. Ya. Entonces, tenemos estos gastos que están dados aquí por los gastos de operaciones. Como les dije aquí, tenemos aquí, incluso aquí, ¿no? Podemos darle el énfasis, siendo los de mayor monto, los administrativos y los de ventas.
16,29%. Porque el otro es bajo, 4,61%, los financieros. Entonces aquí podemos poner nosotros siendo los de mayor monto o de mayor cuantía, como quieran poner, los gastos administrativos y de ventas. Y de ventas. Entonces tendrá que la empresa analizar estos gastos, sobre todo administrativos y de ventas. Saben que uno de los de mayor, dentro de los administrativos, uno de los rubros, ¿sí?, altos son los sueldos. Los sueldos. Entonces ahí revisan, es uno de ellos. Hay un sinnúmero de rubros, un sinnúmero de gastos administrativos, igual de ventas. Sí, de las ventas es costoso la publicidad, eso sí es caro. Publicidad, propaganda, sobre todo es caro. Pues tendrán que analizar, tendrán que ver eso con la finalidad de ir disminuyendo estos gastos. Porque no es solo conveniencia, como les digo, para la empresa, sino también para los propietarios. Entonces, parte de la gestión óptima de la empresa también es buscar la forma de reducir costos y gastos. Entonces, ser más eficiente en el manejo de los gastos. Que necesariamente está obligado a hacer, es una gran cantidad de rubros. Entonces, si nosotros tenemos, sí, tenemos nosotros, por ejemplo, 2 millones en ventas. Solo en gastos administrativos, si tomamos esta parte de la recomendación, un 22%. ¿Sí? Estamos hablando de $440,000 que se van en gastos administrativos. Aquí también tienen que controlarse los gastos. Entonces existe dentro de los presupuestos el control respectivo de estos gastos. Y como les había dicho, no se olviden esto, ¿no? Los gastos deben, para su ejecución, deben tener un beneficio. En este caso, los beneficios para la empresa. Si no, son gastos improductivos, es desperdicio de dinero. Estamos en lo relacionado con esto. Entonces vamos a la otra parte que tenemos del estado de pérdidas y ganancias. Inge, disculpe, dice mi compañera si le puede dejar entrar. ¿Hay algún compañero? Sí, Micaela Llanes está y quiere entrar, dice. Ah, Micaela, ya. Ya, no le, porque sabe salir ahí. No le vio, no me salió. Ya está ya. Gracias, Inge. Y entonces vamos a lo referente a la utilidad operativa o la utilidad operacional. Utilidad que tenemos nosotros, a ver dónde está la utilidad. Ya. La utilidad operacional. ¿Sí? Entonces, dentro de la utilidad operacional que establece en la empresa, ¿sí? Entonces, la recomendación aquí le establece, aquí generalmente le saben poner como una especie de banda, ¿sí? Que las empresas traten de superar aproximadamente cercano a un 18, un 20% con relación a las ventas.
Entonces ya tiene un valor superior, un valor cercano al 18% o superior, ya es un valor considerado alto o representativo. Entonces veamos cuánto tenemos nosotros. La utilidad operacional es un valor, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso del ejercicio, es un valor considerado. ¿Sí? Entonces veamos cuánto tenemos de la utilidad operacional. 17,57. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Que es un valor alto o es un valor bajo? ¿Qué diríamos sobre esa utilidad? A El ver, valor de la, el valor de la aproximación, ¿cuál es, Infe? aproximado un 18%. Y tenemos aproximado un 18%, ¿no? Y nosotros tenemos, a ver. Nosotros tenemos dentro de los de la utilidad operacional tenemos 17,57%. Sí es alto, Infe. Entonces podemos nosotros, es un valor que se considera representativo o alto. Sí. Las otras utilidades es por efecto. De lo que es, ya vamos a ver nosotros en el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Entonces la empresa presenta algo otro tipo de gastos. Entonces aquí estaba contemplado también, dentro de esos gastos de la empresa, a ver, ¿dónde está el estado de pérdidas y ganancias? ¿Sí? La utilidad operacional y también estos gastos financieros. Entonces tenemos la utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Y la última, la utilidad después de impuestos. Esta parte de la utilidad antes de impuestos que tenemos, algunas empresas no le consideran mucho esta utilidad. Sí, esta utilidad antes de impuestos es aproximadamente, vamos a poner nosotros porque tenemos en el balance, sí, si la empresa tiene aproximadamente esta utilidad, un 16% con relación a las ventas aproximado, ya es un valor alto. Hay una utilidad antes de impuestos. Entonces tenemos nosotros, aquí hemos calculado y esta utilidad salió del 24%. Entonces la utilidad antes de impuestos es también considerada alta o representativa. Es un valor considerado alto o representativo. Si ya tiene un 15%, también va a ser alto, ¿no? La utilidad antes de impuestos, porque viene a ser generalmente en nuestro medio la utilidad antes de impuestos, el rubro anterior es la participación de los trabajadores. Sí, que eso es un porcentaje que establece la ley, en la cual los trabajadores tienen derecho a coger una parte de esas utilidades. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos decir, las utilidades son altas, las utilidades en porcentajes bajos. O sea, siempre va a ser en porcentaje alto. Depende de la utilidad que haya obtenido la empresa. Si la empresa tiene buenas utilidades también, la participación de los trabajadores también van a ser buenas. Entonces ya vamos a ver nosotros cada uno de estos motivos. Y por último tenemos la utilidad después de impuestos.
Entonces, esta utilidad aproximadamente, que esta utilidad después de impuestos generalmente, si no van una parte para las reservas, van directamente a los propietarios, a los accionistas, a la repartición de esta utilidad para los propietarios, para los accionistas, los socios de la empresa. Entonces, recomienda aquí que esta utilidad, a ver dónde estamos, la utilidad antes de impuestos. Esta es aproximadamente un 16%. ¿Sí? Aproximadamente 16%. Y en lo que respecta a la utilidad de esta después de impuestos, que generalmente es para los accionistas, los propietarios, es aproximadamente un 14%. Si tiene un 14% ya es alto. Lo que se reparten los propietarios, los accionistas. Un 14% con relación a las ventas. Aproximadamente. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí nosotros de esta utilidad? ¿Cuánto tenemos nosotros? La utilidad es del 21%. Entonces, su valor a sí mismo es un valor considerado alto o representativo. Alto o representativo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver también luego dentro de las conclusiones por qué el motivo, por qué las utilidades generalmente que hemos sacado han sido altas también dentro de la empresa. ¿Sí? O porque aquí sí, dentro de la conclusión, el por qué. Eso vienen a ser las causas, el por qué tenemos ese valor en esa cuenta. ¿Por qué motivo? ¿Por qué circunstancia? ¿Por qué causa? Entonces tendremos así elaborado el estado de pérdidas y ganancias en cuanto a su análisis. Entonces ya no tenemos nosotros generalmente otro tipo de cuenta. ¿Sí? Que la otra que teníamos me parece que es otros ingresos. ¿Cuánto eran otros ingresos dentro de la empresa? Un 4%. ¿Ya? Inge, Sí, dígame. siempre vamos a utilizar esos porcentajes de aproximación. En este caso, como generalmente estos porcentajes de aproximación es para las empresas generalmente de tipo comercial. Sí, es para las empresas generalmente de tipo comercial. Porque hay también otras aproximaciones, otros porcentajes en otro tipo de empresas en distintas cuentas. O sea, en general, por ejemplo, la aproximación del efectivo. En cualquier tipo de empresa, excepto de los bancos, excepto las empresas financieras, sí, la mayor parte de lo que les recomienda en cuanto tiene que ver al efectivo, empresas industriales, comerciales, de servicio, en cuanto al efectivo es aproximadamente un 15%. Eso es casi universal. Igual en lo que respecta a las cuentas por cobrar, igual en lo que respecta a los inventarios que pueden tener las empresas. ¿Sí? Porque hay empresas también que son netamente de servicios. Entonces, pero en cambio es diferente. En el banco es diferente. Ellos tienen que tener un buen porcentaje, mucho más alto de liquidez. Sí, por el movimiento diario que tienen ellos, ¿no? Ingreso de dinero, salida de dinero. Depósitos, ingresa el dinero. ¿Sí? Retiros, sale el dinero. Igual en las transferencias electrónicas que se hacen. Entonces, el disponible que ellos deben tener, lo que se llama el efectivo, el disponible, es mucho más alto el porcentaje. ¿Sí? Y algunos rubros que caen, pero generalmente, lo que estamos poniendo es casi en forma general, en cuanto tiene que ver con el efectivo, salvo, como le digo, algún tipo de empresas diferente. En el efectivo, en lo que es referente a las cuentas por cobrar y lo que es referente al inventario de mercaderías. Eso sí es casi universal en todas las empresas relacionadas con que tienen estas actividades, ¿no? Sí. Asimismo, hay diferencia en lo relacionado, por ejemplo,
a los activos fijos. Entonces, depende del tipo de empresa. Depende del tipo de empresa. Entonces, aquí estamos nosotros, asimismo, estableciendo un porcentaje casi generalizado de un 35%. Pero como les decía, por ejemplo, empresas de transporte y dependiendo del tipo de transporte, sí, generalmente su activo fijo es mucho más alto. De la recomendación que se hace, casi un 50% puede ser de activo fijo, sí, en este caso los vehículos, para ese tipo de empresas. Porque los activos fijos toman todos los activos fijos, no es uno por uno. Entonces, por ejemplo, las empresas de transporte, sus activos fijos podría ser un 50% aproximado, de las cuales el mayor rubro es los vehículos. Entonces hay empresas en las cuales el mayor rubro de ellos es la maquinaria. Como les decía, por ejemplo, las empresas de explotación minera, explotación de petróleo, explotación minera. Entonces, los equipos que ellos tienen, las maquinarias, los equipos, es un porcentaje alto. Lo mismo, lo que tiene que ver es infraestructura, las torres para el petróleo, para traer el petróleo. Eso es activo fijo. Entonces, ellos tendrán aproximadamente un 60% de activos fijos dentro de una empresa. Que es fuerte ese valor. Depende del tipo de empresa. Pues algunas un poco más, ¿no? Pero por eso es que se establece, sí, un promedio de un 35%. Pero pueden tener un poco más estas empresas por su actividad que realizan. Entonces, siempre dependiendo, como les digo, del tipo de empresa también se establecen estas aproximaciones que determinan. Eso puede haber un cambio. En cuanto tiene que ver con los activos fijos. ¿Sí? Es un poco más alto el porcentaje que recomienda la técnica financiera para este tipo de empresas. Pues, por ejemplo, una empresa de servicios, una empresa de turismo, ¿sí? ¿Cómo se puede decir? Puede ser incluso un hotel. Un hotel, los hoteles pueden ser estos complejos turísticos, etc. Entonces, estas empresas también, si es que hablamos nosotros de complejo turístico o esta parte de los hoteles, es un poco también más alto sus activos fijos, porque eso es lo que ellos están utilizando, estos activos fijos, sobre todo en lo que tiene que ver con su infraestructura. Dentro de eso. Entonces, allí con las empresas, con los hoteles, será de lo que recomienda unos 4 puntos más, tal vez cercano a eso. Dentro de eso. Entonces, como general. En general, para todo tipo de empresa, de los pasivos. ¿Y qué habíamos puesto nosotros? El pasivo a corto plazo aproximadamente un 19% del total del pasivo y patrimonio. Eso sí es en general para todas las empresas. Igual el pasivo a largo plazo. Sí. Y de las dos, de la deuda total, sí, el 40% que establece igual es general para todo tipo. Como les digo, salvo una que otra cuenta. No es muy diferente en cuanto tiene que ver a los mayores rubros de recomendación de la técnica financiera. Es, como les digo, la variación en unas 2, 3 cuentas nada más por la actividad. Entonces, igual el patrimonio para todo tipo de empresas, el patrimonio. Que el patrimonio sea superior al 51%. Eso es general. Pues aquí lo que tenemos puede ser una pequeña diferencia en cuanto al porcentaje de efectivo, ¿sí? En los bancos sí, en lo que tiene que ver este porcentaje de efectivo y también del crédito, que también es un poco alto. Los préstamos bancarios, ese es el negocio del banco. ¿Sí? Es decir, las cuentas por cobrar que serían a través de los préstamos bancarios. De las demás empresas, como le digo, las demás empresas es casi similitud todo. Igual en el costo de ventas.
igual en el costo de venta. Sí, 62, 64% del costo de venta para todo tipo de empresa. Y es que tiene la parte de los costos de venta. Igual de los gastos, igual. Aproximado un 22% de gastos operacionales. Igual. Sí, son aproximaciones. Entonces, como le digo, la única diferencia es cierto tipo de empresas, sí, en 1, 2 o 3 cuentas, nada más. La parte del pasivo y patrimonio, eso va igualito, nadie le quita eso. Nadie le quita eso. ¿Sí? Los digo, en lo demás también, algo similar tienen, algo parecido. Porque decimos nosotros las empresas industriales con relación a en cuanto al efectivo, sí. Las empresas industriales, sí. Igual también aproximado ese porcentaje que las empresas de servicios, que las empresas comerciales, igual. Lo único, como les decía, que hace un poco de diferencias en cuanto tiene que ver con estas empresas de servicios bancarios y financieros. Ellos sí manejan más disponible, más efectivo. Y también es diferente también en relación al porcentaje de los créditos bancarios, de los créditos financieros, ¿sí? Con ellos es un poco más alto. Porque ese es el negocio, ellos prestan dinero. Entonces es una cuenta por cobrar. Y el otro que sería en relación a los activos fijos. Entonces nosotros estamos en forma general. Entonces en forma general establecen un 35%. En cuanto a activos fijos. Hay a veces, como le digo, que de la actividad de la empresa necesita más que su activo fijo sea un valor más alto. Entonces tenemos que enfocarnos, ya ahí sería, ¿no? Como el análisis es individual para cada empresa, entonces para cada empresa estableceríamos de acuerdo a su actividad. Pero generalmente es un 35% aproximado de activos fijos que requiere la empresa. Entonces 35, más o menos estamos hablando de un 15 de efectivo, de un 20, 35, a ver. 35 más 15 de efectivo, más 20 de cuentas por cobrar, sí, más 25 de mercadería, ya tenemos ahí un 95% con relación al total de activos. Entonces el otro 5% puede estar relacionado con otros activos. Sí, entonces, ¿cómo les digo? Alguna de estos porcentajes es mínima la variación que existe, es en relación al tipo de empresa. Pero en los demás rubros que hemos visto es idénticamente igual. La recomendación es esa aproximación casi la misma. No difiere mucho, tal vez difiere en un punto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, ¿no es cierto? Hemos puesto nosotros en relación a este costo de ventas. ¿Sí? Que unos autores establecen, generalmente se establece 62% que es un valor bajo. Otros autores determinan que un 63%. Porque la diferencia está incluido los gastos y también las utilidades. Pero como les digo, en lo que tiene que ver de autor, no, de autor no es más que un punto, un 0.5% de diferencia. ¿Qué recomienda? Aproximadamente, es aproximadamente. Esta palabrita siempre tomarán en cuenta ustedes, porque no es obligatorio. No es que si no se saca ese valor no sirve, no, es una aproximación que tiene dentro de eso. Y con lo que se busca es que la empresa en unos casos llegue o se aproxime a ese porcentaje recomendado o supere. En otros casos que trate de no superar, sino que mejor trate de tener un porcentaje menos al recomendado. Eso es todo. Sí, entonces ya tenemos nosotros hecho el análisis. ¿Alguna otra pregunta? Esto es para cada balance. Así sea de la misma empresa, pero es
Cada balance es diferente. Algo tiene de diferencia. No podemos sacar balances iguales, igualitos, nunca. No va a existir. Siempre va a haber alguna diferencia en cuanto a las cuentas que conforman los estados financieros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, dice. Entonces pasamos a la otra etapa. Esta etapa. Esta es la más fundamental. El concretar el análisis en conclusiones. Sí. ¿Por qué hemos dicho nosotros, por ejemplo, decimos, por qué hemos dicho que el costo de ventas es un valor un poco alto? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué causa? ¿Por qué circunstancia? ¿Sí? Entonces, dentro de estos nosotros, igual en las conclusiones, aquí ya no ponemos nosotros conclusiones del balance general. ¿Sí? Ya no ponemos conclusiones del estado de pérdidas y ganancias. En las conclusiones ya se unen todos los de estos dos estados financieros. Entonces, como tienen incidencia, tienen relación, un balance con el otro en determinadas cuentas. ¿Sí? Las ventas, ¿qué? Las ventas tienen relación de la actividad de ventas, el efectivo, las mercaderías y también las cuentas por cobrar. Tienen relación. ¿Sí? Y así, dentro de esto, tenemos nosotros en las conclusiones, unimos tanto el análisis del estado de pérdidas y ganancias como el análisis del balance general. Unimos. Entonces viene a ser la parte de las conclusiones. Aquí no hay ni reglas establecidas ni nada de ello. Usted puede coger cualquier cuenta del análisis y usted determina la conclusión. Entonces la conclusión es decir, esa afirmación que está puesto aquí en el análisis, usted tiene que demostrar que esa conclusión que usted determinó, ¿sí? El motivo, la causa, ¿por qué? En este caso, ese valor es alto o ese valor es bajo. Las causas, los motivos del por qué. Entonces, las conclusiones son afirmaciones que tienen causas y tienen efecto. El efecto es este. El que hemos dado nosotros aquí considerado. ¿Y qué puede suceder con esa cuenta? ¿Qué puede suceder? Pero ya la parte de lo que puede suceder, ¿sí? Entonces, generalmente ya eso toma, en base a eso toma la decisión los propietarios. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, decimos nosotros que hemos sacado un valor del efectivo. Es un valor bastante bajo. Sí, ya vamos a ver nosotros las causas del por qué. El por qué la empresa puede tener poco efectivo o dispone de poca liquidez. Eso es en general. De eso no se asusten porque eso siempre. Sino que tenemos que establecer el por qué. Si nosotros establecemos que la empresa tiene poca liquidez, poco efectivo, debido a que no vende frecuentemente su mercadería. Entonces ahí es un problema, ¿no? Pero nosotros hasta ahí llegamos. No tenemos que involucrarnos en la gestión de la empresa. Entonces nosotros no podemos decir, no vende las mercaderías frecuentemente porque no hace ofertas, no hace promociones, no baja el precio, nada de eso. Eso no tenemos nosotros que meternos ahí. Entonces, se supone que el propietario, los directivos de la empresa, ¿qué pasó? Que las ventas están bajas. ¿Sí? Por eso son estos análisis. Digamos que nosotros hacemos un análisis vertical este mes. ¿Sí? Y vemos nosotros en lo referente a ello que una de las cuentas puede ir
hemos visto que esa cuenta tiene un porcentaje más alto o esa cuenta tiene porcentajes más bajos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el empresa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ya? Entonces nosotros revisamos, podemos coger, aquí no existe ni orden ni nada por el estilo. Se trata de seguir un orden, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces vamos a combinar el balance general, en la cual hace referencia, ¿sí?, tanto a las cuentas del balance general como a las cuentas del estado de pérdidas y ganancias. Pues aquí nosotros cogemos cualquier cuenta, entonces decimos aquí, del análisis. Esta es una cuenta importante. ¿Cómo le digo? Podemos hacer de cada una de las cuentas. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros aquí bancos. Pues caja bancos es un valor considerado bajo, no representativo. Incluso en porcentaje, ¿no? En porcentaje tenemos nosotros 2,89, ni el 3% del total de activos tenemos en efectivo. Eso sí es, eso no quiere decir, primero no quiere decir que la empresa está mal. Sí, vamos, por eso es la parte del análisis. ¿Qué hacemos? Entonces, dentro de la conclusión, nosotros establecemos, la empresa dispone de poca liquidez, o la empresa no tiene suficiente liquidez, o la empresa tiene muy poco efectivo. Ustedes tienen que escoger las palabras. Total, que estamos diciendo lo que está firmado en el análisis. Si tiene caja bancos un valor bajo, es que la empresa tiene poco o muy poco efectivo o dispone de muy poca liquidez. ¿Sí? En este caso, sí. La empresa tiene muy poco efectivo, dispone de muy poca liquidez. Como estamos viendo, aquí hemos establecido que es el 2,89% del total de activos. Y por eso sale un valor tan bajo, ¿no? No llega ni a 50,000, 49,900, valor muy bajo, ¿ya? Es la conclusión. Usted puede ampliarse en la conclusión, lo que es en la conclusión hay que ser mucho más concretos. Entonces, en otras palabras, si hablamos nosotros de palabras criollas, no tiene que meter lata en la conclusión. Tiene que decir lo que está reflejado en el análisis. ¿Sí? Entonces, generalmente tiene que usted la parte de la utilización, sí, de palabras relacionadas, palabras técnicas de las finanzas. Entonces, aquí nosotros ya llegamos a la primera conclusión. Cualquiera de las cuentas puede usted coger. Como ya involucra otras cuentas, entonces muchas veces, a veces se redunda en las mismas, ¿no? Pero ya eso va a criterio. Si usted quiere hacer de cada una de las cuentas que hemos puesto en el análisis, hágalo. No hay ningún problema. Entonces va mejorando cuando ya van haciendo más y más de este tipo de análisis, entonces se va mejorando también en la parte de la conclusión, que es, y que esto es fundamental porque está dentro del informe. Sí, entonces, ¿qué concluimos nosotros? Que la empresa dispone las palabras que usted hizo.